Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que se encuentren viendo este video. A mí me corresponde hablar un poco de lo que serían las maneras o las formas en las que tiene el cuerpo para defenderse contra agentes infecciosos o patógenos. Para empezar a hablar de esto, primero pues hay que hablar de dos tipos de inmunidad muy importantes, o los únicos que tenemos, que son la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. La inmunidad innata es aquella inmunidad con la que nacemos y las características es que, aunque nos ayudan a defendernos contra agentes patógenos, no tienen memoria y no es específica, ¿cierto? En este tipo de inmunidad participan glóbulos blancos, tales como los neutrófilos, los basófilos, células como los fagocitos, los eosinófilos, etc., las células natural killer. En total, estas son las células que se encargan de la defensa contra patógenos en este tipo de inmunidad. Y tenemos otra inmunidad que sería la inmunidad adquirida. La inmunidad adquirida es una inmunidad especializada con memoria que además es moderada y sostenida. En este tipo de inmunidad también la hacen células, pero en este caso las células son los linfocitos, que los linfocitos a su vez pueden ser los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos B son los únicos que se encargan de producir moléculas, anticuerpos, de producir anticuerpos para atacar los patógenos, mientras que los linfocitos T actúan directamente sobre el patógeno, ¿cierto? Ahora bien, los linfocitos T actúan en la respuesta inmunitaria celular y los linfocitos B en la respuesta inmunitaria humoral. La respuesta inmunitaria celular ocurre de forma intracelular dentro de la célula, es decir, que los linfocitos T pueden atacar los diversos, por ejemplo, virus o algunos tipos de bacterias que afectan la célula desde el interior. Y los linfocitos B como tal se encargan de la defensa, de la principal mecanismo de defensa contra patógenos, pero extracelular, ¿vale? Hay que hacer esa aclaración. Ahora bien, pasemos a hablar sobre las diversas barreras de defensa que tiene el cuerpo. El cuerpo tiene barreras primarias, barreras secundarias y barreras terciarias, ¿cierto? Las barreras primarias se pueden dividir a su vez en barreras físicas, barreras químicas y barreras biológicas. Las barreras físicas son, por ejemplo, la piel, cosas como las mucosas, las vellosidades de la nariz, por ejemplo. Y la piel, por ejemplo, es una de las barreras, pues la barrera más grande y más importante en cuanto a las barreras físicas y es queratinizada, por lo tanto es seca. Mientras que las mucosas no son queratinizadas, por tanto eso les da las características de ser húmedas. Eso en cuanto a las barreras físicas. Las barreras químicas pueden ser sustancias secretadas como el sudor, la saliva, tiene sus propiedades antisépticas. Algo muy interesante es que las lágrimas también tienen propiedades antibacterianas. Y total, son ese tipo de sustancias. El ácido gástrico, entre otras. Y las biológicas, ya anteriormente habíamos hablado, por ejemplo, que la microflora humana es importante. Entre las barreras biológicas se encuentra la microflora humana. Tenemos otro tipo de barrera que sería la barrera secundaria. La barrera secundaria ya es más... em, eh, ocurre la fagocitosis, ya es lo que denominaríamos fagocitosis. Y más que todo esto la hacen células polimorfonucleadas, como los neutrófilos y los macrófagos. De hecho, las barreras secundarias vendría a ser lo que sería la inmunidad, o vendrían a representar una parte de la inmunidad innata. Y por último tendríamos las barreras terciarias. Las barreras terciarias la realizan los linfocitos. Por tanto, las barreras terciarias como tal están relacionadas o son en general la inmunidad adquirida. Y como ya lo dijimos anteriormente, los linfocitos T no atacan directamente a los patógenos, mientras que los linfocitos B producen anticuerpos para atacar estos patógenos. Las barreras terciarias, pues obviamente son, al ser la inmunidad adquirida, son especializadas, poseen memoria, etc. Eso sería ya en cuanto a los tipos, eso sería todo en cuanto a las formas en las que el cuerpo se defiende de los patógenos.
Bueno, profe, yo voy a explicar la pregunta que mi grupo y yo nos dividimos. Mi caso me tocó a mí. Explique y esquematice qué es la inflamación y cómo se activa este proceso. El esquema lo podrá encontrar en su correo cuando le envíe la presentación. Bueno, yo voy a proceder a explicar la pregunta como tal. ¿Qué es la inflamación? La inflamación es un proceso tisular de los tejidos que está compuesto, conformado por una serie de, o por una gran variedad de moléculas y células que tienen como finalidad defender el organismo, o en este caso nuestro cuerpo, contra agresiones ya sean físicas, químicas o biológicas. Cabe recalcar que en este proceso esto, están involucrados gran cantidad de sistemas del cuerpo, ya sea el endocrino, el nervioso, el vasculo linfático, etcétera. ¿Y cómo se activa este proceso? Bueno, este proceso yo lo dividí en 5 partes. La primera se llama liberación de mediadores, que prácticamente lo que quiere decir eso es que los mediadores son liberados por medio de los mastocitos. Y el número 2 sería efecto de los mediadores. En este caso, los mediadores liberados por los mastocitos lo que provocan es una quimiotaxis, esto provoca que las moléculas y células de diferentes partes del cuerpo lleguen al lugar donde, por así decirlo, se debe producir la inflamación. La tercera parte, por así decirlo, que es llegada de moléculas y células inmunes al foco inmunitario. Pues como esto es prácticamente parecido al anterior y como se dice, esto, varias moléculas y células de todo el cuerpo llegan al foco de inflamación por medio del sistema vascular. La cuarta sería regulación del proceso inflamatorio. Esto pues el propio nombre lo dice, que se regula la inflamación, ya que algunas células o algunas moléculas esto tratan de, por así decirlo, tener un principio de homeostasis en la inflamación, ya que algunas pues inhiben la inflamación y otras como que tratan de producir la inflamación. Una de las principales células que participan precisamente en eso de la homeostasis de la inflamación son los linfocitos. Y la reparación, que es como tal ya la última fase, que es cuando, por así decirlo, su propio nombre lo dice, se reparan el tejido donde se provocó la inflamación, ya que por lo general esos tejidos tratan de dañarse por así decirlo, la acción que se estaba produciendo en ese momento. La pregunta que me tocó a mí fue la inflamación aguda o crónica. Entonces podemos definir la inflamación como un proceso fisiológico que se encarga de responder a daño provocado por factores dañinos. Estos pueden ser por patógenos o por cuerpos extraños que puedan entrar al cuerpo que no reconozca ese. Aquí ya se responde con la inflamación. Sabemos que la inflamación no es un proceso del patógeno, sino del cuerpo para tratar de responder a este, tratar de controlarlo o de pues extraerlo del cuerpo, como se puede decir. Aquí ya se puede dividir en 2 fases, en aguda o crónica. De ahí vamos a tratar de explicarlas como parecimos acá. Entonces, estas se pueden dar en función de cómo se reaccione al estímulo y cómo se desarrolle la inicial. ¿Cómo se desarrolla la inicial? Pues la inicial es inmediata, o sea, apenas entra el patógeno al cuerpo, el cuerpo trata de responder para tratar de eliminarla. Esta puede ser, puede un poco leve, y esta tiene como función principal depurar y controlar de tejido dañado. Sabemos que depurar es tratar de purificar o de quitar pues estos cuerpos extraños, y de controlar pues este patógeno, y da protección de una infección local para que no se pueda llegar a casos más graves de los que pueda haber. Y la crónica ya se da después de que esta no pudo, de que la aguda no pudo como controlar ese patógeno porque es un poco más fuerte que esta. La crónica llega después de días, no, después de semanas o meses, en la cual esta ya no pudo. Y esta es un poco más fuerte, esta ya puede dañar tejido, el tejido tisular ya lo puede dañar porque esta ya ataca con todo lo que tiene.
ya sea daño de tejidos tisulares por el intento de reparación, o sea que se produce por mantenimiento del tejido. Aquí ya hay factores que pueden arriesgar todo esto. O sea que la aguda tiene un inicio inmediato, mientras que la crónica tiene un inicio de semanas o meses. La aguda es de pocos días y la crónica no tiene límite, dura hasta que se extraiga el patógeno o si no continúa dañando y dañando y dañando. En la aguda pueden participar ya varios leucocitos, que serían neutrófilos, monocitos, macrófagos y posteriormente linfocitos T. Solo los T porque ayudan en eso. La crónica ya sí es monocitos, macrófagos, linfocitos T y B, ya actúan los dos, neutrófilos y fibroblastos para poder arraigar con todo esto lo que es el patógeno. Entonces, pues en conclusión, sabemos que la aguda es la primera que actúa inmediato y la crónica es la que actúa después de semanas o meses con más potencia para irrigar el patógeno. Bueno, profe, vamos a empezar a explicar el artículo. Yo voy a explicar una parte y mis compañeros la otra. El artículo habla sobre prácticamente la inflamación y sus componentes, cómo procede, etcétera. Bueno, la inflamación es prácticamente una respuesta homeostática del organismo, pues así lo define el artículo, que principalmente abarca pues varios sistemas y procesos, como ya había explicado anteriormente, y tiene por así decirlo, su forma de presentarse es multifactorial, porque no necesariamente tiene que ser por algún agente malicioso, sino es algo prácticamente normal del organismo. Eh, en la inflamación esto puede clasificarse de diferentes maneras, por ejemplo según el daño, el tiempo o los efectores involucrados. Y las principales moléculas son las citocinas, eh, como los factores de necrosis tumoral y las interleuquinas. Serían pues las dos más importantes. También de las células las que se presentan pues son los macrófagos, neutrófilos, linfocitos, mastocitos, etcétera. La inflamación se puede presentar en diferentes órganos, pero todos los órganos del cuerpo, por así decirlo, se modifican a la hora de que se presenta la inflamación. En la actualidad, pues, aún se desconocen por así decirlo, los acontecimientos que desencadenan la inflamación crónica. Y eso sería, pues, un poco el comienzo. Ya vamos a, como tal, empezar a explicar el artículo. También el artículo da un breve concepto, pero de una forma diferente. Plantea lo anterior diciendo que la inflamación es una respuesta del organismo frente a diferentes agresiones endógenas o exógenas que atacan al cuerpo o se presentan en el cuerpo, por así decirlo. Bueno, las dos formas de la inmunidad o bueno, la inflamación se presentan por la inflamación innata, digo inmunidad innata, que es la primera que se presenta cuando hay por así decirlo, un agente, ya sea agresor o endógeno o exógeno. Esta por lo general dura de minutos u horas a unos pocos días y por así decirlo no desarrolla la memoria. También se presenta la inmunidad adquirida, que es la que dura más, la que tiene mayor duración de tiempo. Puede durar desde días hasta meses, incluso años, hasta que por fin se desarrolla, por así decirlo, la resistencia hacia ese patógeno y esta desarrolla la memoria. Cabe recalcar que prácticamente las formas o los signos por los que se caracteriza la inflamación es por el rubor, o sea, enrojecimiento, el calor de la zona afectada donde se produce la inflamación, el dolor, se puede producir un pequeño tumor o inflamación, pues valga la redundancia, o un agrandamiento de esa zona y la impotencia funcional, ya que puede, pues, puede presentar dolor a la hora de ejercerse pues, la acción
específica de esa zona. Todos estos síntomas se presentan debido a la alta concentración por así decirlo, células defensoras, ya sean los linfocitos, neutrófilos, células natural killer, etcétera. También la inflamación está muy relacionada con diversas, digámoslo así, infecciones o afecciones que se presentan en el organismo. Estas pueden ser pues enfermedades autoinmunes, esto, y también es, por así decirlo, o se presenta inmunidad de bajo grado, pero digámoslo, estas son enfermedades características del cuerpo, como la aterosclerosis, el envejecimiento, el estrés, la obesidad. Y por lo general la gente tiende a tomar la inflamación como algo o como algo que se presenta debido a algo, digámoslo así, maligno o a algo dañino, cuando realmente es algo muy común del organismo, del cuerpo humano, y se trata de, por así decirlo, de medicar. Pues esto no está esto no quiere decir que esté mal, sino que es, la gran mayoría de veces se medica de forma incorrecta, ya que no se toma en cuenta, por así decirlo, el origen de esa inflamación, si es, por así decirlo, producida por algún patógeno o simplemente la acción normal que produce el cuerpo. Bueno, ahora pues procederé a hablarles un poco sobre el artículo que nos correspondió. El artículo que nos correspondió en general era referente a la inflamación. Primero sobre los materiales y métodos del uso de dicho artículo, o sea, las fuentes de donde fue sacado este artículo. Bueno, los insumos para crear este artículo en particular. En general se utiliza la herramienta de Google Academic. En Google Academic se sacaron un total de 89 artículos. De los 89 artículos, solamente 41 artículos cumplían con los requerimientos específicos para la creación de este artículo. Y de esos 41 artículos, 35 estaban en inglés y solamente 6 estaban en español. Además, se utilizaron 4 libros especializados en la rama de la inmunología. Ahora bien, la inflamación es un proceso inmunológico normal. Hay muchas personas que se asustan pues porque no conocen muy bien lo que es la inflamación, pero la inflamación es sencillamente que el cuerpo está combatiendo algún tipo de microorganismo o agente patógeno, ¿vale? Ahora bien, en la inflamación participan... la inflamación se empieza con el sistema inmune innato y en caso de que sea requerido, pues da la señal para que se active también el sistema inmune adquirido. Ahora bien, en este proceso inflamatorio participan sistemas como el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, obviamente el sistema inmune, el sistema cardiovascular, el sistema endocrino, el sistema exocrino, etc. en general. Y ahora bien, otra cosa importante que cabe recalcar en el artículo es que la inflamación, el proceso inflamatorio cumple con su papel de forma exitosa cuando logra acabar o menguar el agente patógeno o el microorganismo sin producir efectos secundarios. Un efecto secundario, por ejemplo, es la fibrosis. La fibrosis es que se crean cúmulos de tejido fibroso en la parte donde se inflama y eso no es normal y no es bueno tampoco. Ahora bien, pasemos a hablar un poco sobre los mediadores del proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio, veamos esto como una orquesta, en palabras textuales del artículo, que tiene muchos elementos. Como una orquesta tiene muchos músicos, en este caso hay muchos elementos, por ejemplo, como moléculas vasoactivas, como las citocinas, las inmunoglobulinas, quimiosinas, metabolitos lipídicos, etc. Además de moléculas de adhesión o proteínas de adhesión, como por ejemplo las selectinas, las integrinas, fue sistema de coagulación, etc. Ahora bien, también el artículo menciona algo interesante y es que estos tipos de moléculas, por decirlo así, proinflamatorias, están siendo muy estudiados porque también sirven para estudiar ciertos tipos de enfermedades o algunas enfermedades. O sea, estudian estas para estudiar enfermedades. Algo interesante.
Y cabe resaltar que aquí está presente lo que sería PRR, que es son el receptores de reconocimiento de patrones. Y como ya mencioné anteriormente, esto empieza con inmunidad innata y en caso de que sea necesario, pues se llama adquirida. Ahora bien, hablemos de las moléculas que participan en este proceso. En este proceso, primero que todo, el sistema complementario se puede activar por tres vías, que serían la vía clásica, la vía alternativa y la vía de las lectinas. Cuando esto ocurre, se crea una cascada conocida como la... Cuando está activa, se crea la cascada enzimática. Y durante la cascada enzimática, las personas, por ejemplo, que poseen o tienen polimorfosis en sus componentes, pueden estar expuestas a sufrir enfermedades como el lupus, entre otras, que son enfermedades autoinmunes. Ahora bien, aquí una de las moléculas principales en general de todo esto son citocinas, en particular las interleucinas, como la 1, la 6, la 8. Esas interleucinas son secretadas en muchas ocasiones por células. Por ejemplo, las interleucinas 32 son secretadas por células como las natural killer, etc. Y pues básicamente son las que participan aquí. Y también además hablemos un poco de las células que participan en el proceso inflamatorio. En el proceso inflamatorio en general, textualmente lo dice el artículo, participan todas las células del cuerpo, ya sea para el propio proceso inflamatorio, para la regulación del mismo, para acabar con este proceso, para darle un pare al proceso inflamatorio, para una u otra cosa, pero casi todas las células, o todas, si no son todas las células del cuerpo, participan en este proceso. Algunas de las más importantes, pues voy a mencionar algunas, por ejemplo, como las células dendríticas. ¿Por qué? Las células dendríticas son muy importantes porque tienen una particularidad, y es que son las únicas células que pueden ir a al sistema inmune, a la respuesta inmune secundaria. Además hay células, por ejemplo, como los mastocitos, etc. Y en general, pues como ya lo dije anteriormente, participan células como las natural killer, células como macrófagos. Eso es en general lo que trata el artículo. Y perdón, las células dendríticas son las únicas capaces de viajar a los órganos linfoides secundarios. Y pues nada, sería básicamente. En general, en conclusión, pues la inmunidad, como ya dije anteriormente, es un proceso completamente normal. Las personas no deberían alarmarse por eso. Al contrario, técnicamente que haya un proceso inflamatorio quiere decir que pues su sistema inmunológico está funcionando bien, ¿no? Y pues creo que es importante para nuestra carrera conocer esto, porque nosotros obviamente vamos a trabajar con pacientes, con órganos que están expuestos a sufrir procesos inflamatorios, y nosotros debemos de conocer el por qué está pasando esto, qué tipo de afección puede ser, que por ejemplo reconocer que algún patógeno está atacando, etc. Considero que sería algo muy importante. Eso fue todo, muchísimas gracias y pues nada. El artículo designado fue la inflamación desde una perspectiva inmunológica, desafío de la medicina en el siglo XXI. Bueno, pues este artículo nos interesó pues un pedazo que habla sobre que los neutrófilos tienen una función secretora, que al activarse aumentan su degranulación con la liberación de enzimas proteolíticas. O sea, con las enzimas proteolíticas empiezan ellos a liberarlas, a hacer su desgranulación por todo el sistema, por todo el cuerpo. Producen radicales libres de oxígeno, lo que causa la peroxidación de los fosfolípidos. Es el proceso por el cual los radicales libres capturan electrones de las capas de las membranas celulares y allí forman leucocitos para que la última estación cree una cascada inflamatoria y se pueda dar el proceso normalmente. Después de esto también podemos ver los cambios sistemáticos que puede tener el cuerpo. En eso sabemos que los cambios sistemáticos son los cambios que pueden afectar el funcionamiento normal del cuerpo y afecta el funcionamiento de todo el sistema. Pues ya he dicho, algunos cambios sistemáticos, pues aquí se pueden ver el envejecimiento, cardiovasculares, neurológicos, bueno, etc. Por ejemplo, en modificaciones cardiovasculares podemos ver lo que es la taticardia, que son señales electrónicas rápidas del corazón, lo cual genera una frecuencia cardíaca muy alta. Y lo que se debe a la acción de la PGE2,
la dinoprostona, que es una forma natural de la prostaglandina E2, que es un medicamento que se utiliza para funciones del corazón. También está la prostaciclina y el tromboxano. También se puede ver lo que es la hipotensión, que la hipotensión es una presión baja en el endotelio, que sabemos que el endotelio es la parte interior de los vasos y venas y todos estos. Se produce también por el desgaste cardíaco producidos por los PAF, que son los factores de activación de plaquetas, y los factores que deprimen el miocardio, que es una parte muscular del corazón, el cual tiene mucha relación con eso, como el óxido nítrico. También tenemos el cáncer, que puede estar aquí metido con la TNF-alfa, que es el factor de necrosis tumoral alfa, que es un miembro de grupos de otras citocinas que estimulan la fase aguda de la reacción inflamatoria, media la sobrevida y apoptosis de aquellas células que posean sus receptores. En los cánceres de mama y colon, polimorfismos genéticos de estos receptores de TNF se correlacionan con su aparición, progresión y aumento del riesgo de metástasis. Pues aquí quiere decir que la inflamación tiene mucho riesgo sobre el cuerpo que tenga cáncer, porque como sabemos que la inflamación se raga por todo el cuerpo, la metástasis puede haber implicada con las células cancerígenas que pueda tener el paciente. Durante el embarazo también, que durante el periodo gestacional, la tendencia del sistema inmunológico es a tolerar el feto que constituye un semialoinjerto. Pues sabemos que un semialoinjerto es una modulación del sistema inmune durante el embarazo. También hay inmunomoduladores y antioxidantes que permiten mejoras en procesos neurológicos como el aprendizaje y la memoria, que equilibran la conducta y se supone que es anticancerígena. En conclusión, pues de ya lo del artículo se puede ver que la inflamación actualmente no puede verse solamente como una respuesta ante un agente infeccioso. Este proceso inmune fisiológico se enferma de mantener la homeostasis de todo el cuerpo. Pues sabemos que la homeostasis es el funcionamiento normal de todos los órganos, de todos los sistemas, que todo vaya perfectamente. Son estos fenómenos. Aunque también se pueden ver afectados por factores sociales, hábitos y estilos de vida no saludables, obesidad, diabetes, cáncer, etc. Enfermedades que puedan causar alteraciones de estos sistemas. Estos sistemas pues también se pueden ver como un intento de protección de los organismos para eliminar estímulos dañinos, para eliminar pues patógenos o células que no se puedan controlar muy fácil e iniciar la cicatrización tisular, la cicatrización de los tejidos epiteliales. La inflamación es una respuesta de los organismos a diferentes agresiones que involucra cambios en las funciones de muchos sistemas de los órganos. Pues sabemos que el sistema humano es un sistema pues muy inteligente, entonces él sabe que por algún cambio que se pueda tener en el sistema cardíaco puede tener afecciones en todo el cuerpo, pulmonar, de riñones, páncreas. Entonces él trata de evitar que estos puedan sufrir sus cambios, que sigan su homeostasis normal, porque la implicación de otros sistemas como el nervioso, el cardiovascular, el endocrino y el hematológico. Pues aquí también hay algunas discrepancias que se pueden ver, ya que se desconoce cómo ocurre el daño tisular pues con la inflamación que habíamos hablado anteriormente, que era la inflamación crónica, ya que esta, al ser un poco fuerte, hace daño en el tejido epitelial, tejido tisular y todo eso. Allí se implica, como dije anteriormente, todos los sistemas nervioso, cardiovascular, endocrino, entre otros. El mayor desafío consiste en dilucidar las causas y mecanismos inmunológicos, o sea, darles un poco más que tengan más productividad, pero tan baja afección en el sistema, que conllevan a las manifestaciones inflamatorias sistemáticas desde una visión médica integrada. Este conocimiento podría implementarse en el tratamiento personalizado a los pacientes en un futuro. Pues nos trata de explicar un poco pues cómo se puede dar en pacientes a futuro para mejorar todos estos sistemas.